Y ahora vamos a hacer un pequeño estudio, también sin mucho detalle, de la musculatura anterior, en el tronco y quizá también en el cuello, veremos alguna cosa. Bueno, ya tenemos aquí dibujado el pectoral mayor, que como veíamos antes lo que hacía era traer el húmero y el omóplato sobre la caja torácica, ¿sí? Al contraerse, es una de sus funciones. Luego, entre las costillas podemos imaginar toda una serie de músculos que llamamos intercostales. Son 3 capas que no podemos distinguirlas, pero que si seguimos el espacio entre costilla y costilla, ahí vamos encontrando un hueco y ahí está situado los intercostales. Entonces no voy a volver a pintar las costillas tampoco, pero podríamos seguir entre costilla y costilla, en cada hueco hay un músculo intercostal. Algo que todavía no hemos visto y que voy a pintar así en verde, es muy evidente y muy conocido, lo que llamamos el recto mayor del abdomen. Viene desde las costillas y desde el esternón hacia abajo y llega a insertarse en el pubis. Sí, no es tan recto como esto que yo he dibujado, pero bueno, dejando el ombligo aquí. Este es el que forma, si me permites decirlo, la famosa tableta de chocolate. Así. Sí, por el otro lado también. Y su función es flexionar el codo, igual que teníamos los paravertebrales por detrás que extendían el tronco. ¿Sí? Su función es flexionar el tronco de tal manera que al contraerse acercan el esternón y el pubis. Y es por esto que clásicamente para marcar este músculo se hacían abdominales. No quiero pintarlo para no emborronar, pero aquí tenemos unos músculos oblicuos. ¿Sí? En esta dirección hay un oblicuo mayor y un oblicuo menor, ¿sí? Que lo que hacen es cerrar las costillas. Imagina un músculo, solo voy a pintar una dirección. Voy a aprovechar este lado de la caja torácica. Un músculo que tira en esta dirección, ¿sí? Que se une con otro músculo, lo voy a pintar en rojo, que tira más o menos en esta dirección. ¿Sí? Lo que nos hacen es una especie como de torsión en el tronco. ¿Sí? Cuando tiran un oblicuo y otro oblicuo, que se cruzan, nos hacen una especie de torsión. Puedes imaginar en el otro lado la misma línea. Hay 2 pares de oblicuos, ¿sí? Que se cruzan. Y todavía, y tampoco voy a pintar nada más que una línea, en este color naranja, tenemos todo un músculo transverso del abdomen, que es como una especie de cinturón. Sí, y que solamente pinto una línea de fuerza. ¿Sí? El músculo transverso del abdomen tiene una importancia bastante grande en la respiración y también en mantener la estabilidad. Al contraerse, de una cierta manera, lo que ayuda es a mantener el tronco erguido. Digamos que es uno de los músculos principales de la estabilidad del tronco. Por último, y solo para hacerse una pequeña idea de los músculos que actúan sobre la cabeza, voy a pintar aquí, si no te importa, sobre la piel directamente, el esternocleidomastoideo. Viene desde aquí, desde detrás de la oreja, que hay un bulto, la apófisis mastoides, ¿sí? Y viene cruzando el cuello en diagonal y hacia abajo, y viene a insertarse en la clavícula y en el esternón. Esternocleidomastoideo. ¿Sí? Esternón, clavícula, mastoides. El esternocleidomastoideo, al contraerse, lo que hace es girar la cabeza en dirección contraria. Entonces,
el esternocleidomastoideo derecho, lo que hace es girar la cabeza hacia la izquierda. Sí, es un músculo bastante implicado en la rotación cervical y en el giro de la cabeza hacia los lados. Podríamos imaginar en el otro lado otro esternocleidomastoideo. Hay todavía mucha musculatura en el tronco, en el cuello, en la garganta, que quizá no merece la pena hacer un estudio tan exhaustivo, pero para que te hagas alguna pequeña idea de los músculos que intervienen en el tronco, con estos yo creo que es más que suficiente.